Por cada persona que le gusta lo misterioso, lo desconocido, hay dos que fantasean con lo opuesto, que es la fama. El antagonista de ser famoso es ser anónimo, pero os hago una pregunta, ninjas de la vida, y es, ¿se puede ser las dos cosas a la vez? ¿Se puede ser famoso y se puede ser anónimo? Pues Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, es seguramente la persona pseudoanónima más famosa del mundo que saca en evidencia que sí se puede ser famoso y ser anónimo a la vez. Y lo hizo así con una sola intención, y es convertir a Bitcoin en el activo más infranqueable que existe, y para ello necesitaba pues, que su identidad real no estuviera vinculada a absolutamente nada. Porque pensadlo un momento, la segunda criptomoneda más cotizada ahora mismo y que lo ha sido siempre es Ethereum. Y tiene una cara visible que es la de su fundador, es Vitalik. Bueno, al menos lo que le queda de cara, porque el tipo está muy chupado y lo entiendo perfectamente. Los genios siempre tienen unos físicos bastante curiosos, ¿no? Pero si mañana sale una noticia en la que se anuncia que Vitalik, el fundador de Ethereum, es, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, un pederasta, podría ser verdad o no cuando sale la noticia. Ves el titular y dices, hostia, Vitalik es un pederasta, es lo que dice el New York Times o lo que sea. Y puede ser verdad o no. Pero ¿acaso no será esto una influencia de cómo es percibido el activo, Ethereum en este caso? Pasaba hace 2 semanas. Hay un señor por ahí que se llama Richard Hart que sacaba 5 criptomonedas hace relativamente poco, con un hype de la hostia y empiezan a subir, ¿no? ¿Y qué sucede? Que anuncian que la SEC, que es la institución que en teoría protege a los inversores o algo así, pero de Estados Unidos, dice, hemos denunciado a este señor porque esto es una estafa piramidal. No sé, lo dice esta institución. ¿Y qué pasa? Pues como no pueden tocar ese activo porque es una criptomoneda que está fuera de las leyes del Estado. Sin embargo, la persona que representa estos activos, la cara más visible, el marketing que viene de ahí, de pronto es denunciado por el propio Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Una vela roja que hace caer en picado a esta criptomoneda, que podría ser, y se espera, que esto lógicamente solo sea una mala noticia pasajera y a los 10 años pues esta moneda habrá hecho un por 1000 o quién sabe cuánto. Esto no es el kit de la cuestión, es la cara visible. Pero creando una identidad misteriosa bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin esto lo sabía perfectamente y por esto decidió desaparecer. Desapareció después de lanzar Bitcoin al mundo, hace ya más de una década. El enigma de su identidad real ha sido ya como aumentado en proporción al valor de Bitcoin y también a mis ganas de contaros hoy qué es lo que sabemos de este personaje. Vamos a mirar mis teorías sobre quién podría ser, los Bitcoins que tiene y posibles hipótesis sobre lo que sucedería si uno de estos pilares se tambalea. A lo mejor descubren quién es o a lo mejor mueve sus Bitcoins de todos los que tiene. Podrían suceder varias cosas. Incluso hay algunas personas que se autoproclaman públicamente, soy yo, Satoshi Nakamoto. Y esto es fácilmente demostrable. También vamos a desvelarlo aquí, porque a todos los que hemos comprado Bitcoin nos ha pasado esto por la cabeza, ¿no? Y si moviera sus Bitcoin Satoshi Nakamoto, y si descubriéramos quién es y quién podría ser y qué pasó exactamente. Este es un episodio que tenía muchas ganas de remasterizar. Un episodio que ya hice y que ahora actualizo para llamarlo así, hace como 300 episodios atrás. Pero tenía ganas de hacerlo porque este podcast, como ya sabéis, ya no tiene patrocinadores. Y este episodio, precisamente, hace un par de años cuando lo saqué, estaba patrocinado. Tengo 3, 4, 5 que quiero remasterizar en el futuro próximo, que me gustaron mucho y que desgraciadamente tenían patrocinador. Y no quiero que lo que es el conocimiento o lo que los ninjas de la vida patrocinan en Sociedad.ninja, los que me apoyan económicamente, pues que puedan saber que están divulgando esta información, estamos divulgando esta información gracias a ellos y a su apoyo. Así que tenía muchas ganas de volveros a hablar de Bitcoin. Ahora precisamente que sí, hubo un pico de subida, nos hemos vuelto a estabilizar. Seguro que esto se va a disparar dentro de poco, seguro que va a haber alguna vela roja para limpiar unas cuantas mentes débiles, pero no pasa absolutamente nada, porque de aquí, ninjas de la vida, vamos a la luna. Sigo siendo maximalista Bitcoin, sigo teniendo todos mis ahorros a largo plazo en Bitcoin y como siempre en este podcast os seguiré actualizando de esto.
De lo que también os voy a actualizar es de lo que os hablo hoy aquí. Si sucedería alguna cosa con el bueno de Satoshi Nakamoto, pues lógicamente tocaría hacer un capítulo. Pero esperamos, y ahora vamos a ver por qué esperamos, que no vaya a haber drama con Satoshi Nakamoto. Vamos a aprender sobre este enigma, el misterio de Satoshi Nakamoto en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Es imposible hablar de los orígenes de Bitcoin sin tocar a fondo el misterio de su creador, porque hablar de la historia de Bitcoin es hablar de Satoshi Nakamoto y los ideales que lo llevaron a crear la primera criptomoneda de la historia, porque esto es lo que es Bitcoin, un antes y un después, la primera criptomoneda de la historia. Y claro, mucho se ha especulado de que el creador de esta primera criptomoneda de la historia no podría haber sido una sola persona, sino un grupo entero que firmaba bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. La realidad es que no sabemos a ciencia cierta si se trata de un hombre, una mujer, un grupo de personas o, yo qué sé, un helicóptero de color azul del cielo celestial todopoderoso definitivo. Las teorías más plausibles es que Satoshi Nakamoto fuera un hombre y quizás no creo que lo diga el patriarcado o el capilarcado, sino que lo vemos en sus pocas apariciones en foros de internet y escritos. A no ser que también nos la haya jugado con esto. Todo es posible. Menos que haya más de 21 millones de Bitcoin. Claro, esto sí que es imposible. Pero sí, este es el nivelazo de conocimiento que tenemos de la identidad más escurridiza y que más misterio ha llevado a la historia monetaria. Para arrojar un poco más de luz en el tema, intentaremos tirar lo más atrás posible, o al menos lo que sea más relevante, porque aunque el código de Bitcoin se empezó a escribir en 2007, las raíces en el proyecto son de décadas más prontos realmente. O sea, se cree que la semilla, no la semilla de Bitcoin, de la cartera que tienes con todos tu Bitcoin y todo el rollo, no, la semilla, la idea, se plantaría en la cabeza de Satoshi por ahí en los años 80 o 90 incluso. En esos años se publicó el trabajo de David Chaum, un informático que era un aficionado a la criptografía, y publicó un paper llamado Blind Signatures for Untraceable Payments, que significa firmas ciegas para pagos sin rastro. Suena bien, ¿eh? Para los que tenéis empresas fuera, el SLCs, Estonia, las Islas Caimán, unas cuantas por ahí. Pero ya intuís por dónde va el tema. El paper de David Chaum se convertiría 10 años más tarde en una empresa llamada DigiCash, que suena a Digimon, digievoluciona en DigiCash. No, DigiCash o DigiCash, que ofrecía, unos sistemas de pago que eran totalmente anónimos. Vamos, el sueño de Pablo Escobar. Pero la trascendencia de DigiCash no fue tanto a funcionar como una empresa, porque de hecho terminó quebrando, sino a inspirar al movimiento de los cyberpunks. Lo que suena, ya sé, si antes sonaba esto como un Digimon, DigiCash, esto suena a una banda de música, de heavy metal, o a una banda de Mad Max, algo así. Pero en verdad es un movimiento activista que defiende el uso de la criptografía, de la encriptación con tecnología, porque entienden la privacidad como uno de los pilares más importantes de la sociedad. Vamos, que estos activistas ya eran como unos avanzados a sus tiempos como tal y sabían que los estados se iban a poner como estamos ahora mismo con la Agenda 2030. Porque justo se empezaba en esa época, por eso digo que eran unos avanzados a sus tiempos, justo se empezaba a usar los ordenadores y estos cyberpunks ya se dieron cuenta de que esto sería la excusa perfecta para hacernos perder nuestra privacidad. No creo realmente que hubiera aún mucha gente que se preocupara por su privacidad. Seguramente estarían todos como con el síndrome del objeto brillante. Hostia, esto de los ordenadores es una maldita pasada. Pero había 4 nerds, 4 geeks por ahí mataos, que eran, sí, los llamamos mataos, pero eran los más avanzados y los más avispados a su tiempo. Por esto en el mundo de Bitcoin se da tanta importancia en comprar Bitcoin de la forma más anónima posible, que es algo de lo que ya hemos hablado en este podcast. La privacidad ha sido una preocupación que hemos incorporado recientemente, cuando hemos adoptado tecnología de forma masiva en nuestras vidas y de pronto nos encontramos que nos hemos quedado sin privacidad, lo típico de no te das cuenta de lo que tienes hasta que lo pierdes. Lo que podemos dar por hecho es que el creador de Bitcoin sabía de la corriente de los cypherpunks, que incluso estuvo involucrado con ellos y hasta conocía a algunos de los miembros más activos y populares. En los años 90, los activistas de este movimiento
eran pocos, pero muy activos. Bueno, por eso se les llama activistas, ¿no? Si no, se les llamaría pasivistas o algo así. Y había como un punto de reunión que realmente era gracias a los inicios de esto de Internet y eran simplemente las listas de correo, los boletines, las newsletters de toda la vida. Y claro que en esa época una lista de correo de este estilo era mucho menos voluminosa, era mucho más arcaica, con unos pocos cientos de personas en vez de miles, y era más parecida a los foros actuales de Internet que boletines como tal y pascual, ¿no? Todo el mundo se iba ahí como respondiendo y se iban generando hilos y hilos y subtemas y subtemas. Y algunos cypherpunks sí que se habían puesto cara porque se reunían a California, que era uno de los centros más importantes del movimiento. Por esto se ha llegado a especular que lo más probable es que Satoshi Nakamoto interactuara en estas listas de correo, aunque nunca bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto como tal, porque si no ya sabrían quién era, sino utilizando otro nick o incluso su nombre real, ¿no? Como si tuviera dos personalidades casi. Que solo empezara a utilizar el nombre Satoshi cuando quiso lanzar el proyecto de Bitcoin. Los que buscan desesperadamente porque les encanta el misterio, les encanta Bitcoin, odian el sistema monetario actual, los banqueros, todo el rollo, lo hacen buscando información de forma desesperada, pero claro, gracias a esto han sacado mucha información, como si fueran acosadores. Mucha información que solo libera más enigmas, no es que sacaran mucha agua en claro. Y han indagado a fondo en las copias de esos correos que hoy ya tenemos de forma pública para ver si podían seguir con las migas de los participantes para salir con potenciales candidatos a ser el creador de Bitcoin. Pero hasta el día de hoy no se ha sacado agua clara sobre quién podría ser y cómo no le van a destinar energía a destapar el enigma del señor Satoshi Nakamoto. Satoshi fue el catalizador de Bitcoin, la mente detrás del proyecto, pero no fue el único que participó lógicamente en su creación. Hubo todo un equipo de desarrolladores informáticos y de estos cypherpunks que se fueron apuntando al proyecto para colaborar una vez ya se lanzó, ¿no? Y fue en 2008, y esto ya lo sabemos, cuando Satoshi Nakamoto lanzaba un documento llamado White Paper. Este paper donde explicaba el proyecto Bitcoin y que fue compartido por primera vez en una de estas listas de correo de los cypherpunks. Y aunque sabemos que Satoshi tenía contacto con alguno de sus miembros a través de email, parece que nunca se sacó la máscara ni dio ninguna pista a nadie de su identidad real. Ahora bien, sus influencias están bien marcadas y esto lo sabemos muy bien. Por ejemplo, es una de las referencias que hay en la bibliografía de White Papers. Vemos que Satoshi se inspiró en el proyecto llamado B-Money, una idea de dinero de Wei Dai que publicó en 1998, pero nunca terminó siendo nada más que esto, una idea. El paper que publicó este señor tenía toda la buena pinta del mundo, pero como sucede con la mayoría de emprendedores, muchas ideas buenas que desgraciadamente no terminan tomando acción. Así que DigiCash también hemos visto que, y hemos mencionado antes, que fue otra de estas inspiraciones, y BitGold, que conceptualizó Nick Szabo, que fue seguramente la semilla más importante para la creación de Bitcoin, ¿no? Una idea súper similar a Bitcoin, pero al igual que B-Money nunca se materializó en una realidad. Así que BitGold quedó escrita en el papel sobre 2005 y nunca vio la luz. Nick Szabo de este BitGold publicaba en su blog, cómo el diseño de Bitcoin era superior incluso a su idea de BitGold, solucionando problemas que el diseño del concepto del mismo, de Nick, no había podido resolver en el pasado realmente. Así que tanto Nick Szabo como Wei Dai habían estado en contacto con Hal Finney, una de las personalidades de los cypherpunks, un informático que fue no solo el primer colaborador en ayudar públicamente a Nakamoto a desarrollar Bitcoin, sino el impulsor de la primera transacción de Bitcoin de la historia. Porque exacto, es el primer intercambio de Bitcoins que fue entre Satoshi Nakamoto y Hal Finney, una persona a la que Satoshi parecía admirar por cómo interactuó con él en los foros de Bitcoin Talk. Y fue en enero de 2009 que estos dos personajes minaron el primer bloque de Bitcoin y se aprovechó para grabar un mensaje en la cadena de bloques. Sabéis que por las transacciones puedes poner como un mensaje que quedará grabado en la historia en la cadena de bloques, que es lo que se necesita para que Bitcoin funcione. ¿Y qué ponía en este mensaje? Pues ponía The Times, 3rd January 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. La traducción vendría a ser algo así como canciller al borde de un segundo rescate bancario.
Al parecer nosotros no éramos los únicos enfadados con el funcionamiento del sistema monetario actual y los banqueros en general. En este mensaje en la cadena de bloques con la primera transacción de Bitcoin, vemos una referencia a un periódico sobre uno de los titulares de la crisis financiera de 2008 y 2009. El periódico The Times es un periódico inglés, o sea que podría ser una referencia a que quizás Satoshi era inglés, o quizás no. Lo que sí vemos es que Bitcoin llegó justo en el momento que más hacía falta al mundo. Desgraciadamente no era cuando era más conocido, lo es ahora y lo seguirá siendo y seguirá aumentando, pero en las próximas crisis estoy seguro que va a ser igual de necesario, si no mucho más, ¿vale? Desde que se minó el primer bloque y hasta 2 años más tarde, a finales de 2010, Satoshi Nakamoto estaba muy activo en el foro de Bitcoin Talks, donde hacía aportaciones y mejoraba constantemente el código y la idea de Bitcoin con la ayuda de estas colaboraciones. Todo el mundo desde su casa, nadie sabía quién era Satoshi Nakamoto y todo el rollo. Y no hace falta decir que los más detectives hasta han hecho estadísticas de cuáles eran las horas de que Satoshi estaba más activo, en qué momentos del día y de la semana publicaba más. Y en 2010, sin previo aviso, Satoshi Nakamoto desapareció del mapa. Se dice que uno de los motivos que hizo a Nakamoto esfumarse fue que Wikileaks, la web que ha filtrado montones de documentos confidenciales de instituciones y personajes públicos del mundo, estaba en el punto de mira de muchos estados. ¿Y qué pasa? Pues que a ningún gobierno le gustan los chivatos, lógicamente. Mirad, si no, lo que pasó, cómo han quedado Snowden o Assange. Así que todo sistema de pago, tanto Visa como PayPal, lo que sea que utilizaba Wikileaks para recibir donaciones, dejó de querer ofrecer la posibilidad de este servicio a Wikileaks por miedo a consecuencias de los estados. Ahí es cuando Bitcoin, la primera criptomoneda de la que nadie había oído hablar jamás hasta entonces, más allá de unos pocos frikis amantes de la criptografía y la privacidad, pues ahí es cuando Bitcoin empezó a tener valor. Bitcoin empezó a aumentar su valor de forma considerable por la necesidad de Wikileaks de financiarse. O sea, se creó como una sinergia enorme porque Wikileaks pudo encontrar una financiación alternativa que no estaba al alcance de ningún gobierno. Pero a la vez, a la otra cara de la moneda, nunca mejor dicho, es que la propia Wikileaks fue el catalizador que hizo que Bitcoin estuviera en boca de todos, de todo el mundo, y se empezara a adoptar masivamente. Y claro, que el precio fuera subiendo y subiendo y subiendo. Podríamos decir que Wikileaks y Bitcoin en ese momento se necesitaban mutuamente. ¿Y qué hace esto? Pues que haya mucho debate sobre esta sinergia en los medios, pero también en el propio foro de Bitcoin Talks, donde Satoshi frecuentaba. De hecho, respondió a algunos mensajes en un hilo del foro donde se debatía el tema de Wikileaks y Bitcoin, y el señor Nakamoto dijo textualmente: Wikileaks ha golpeado la colmena de abejas y el enjambre viene hacia nosotros. Poco después de este mensaje, nadie volvería a saber de Satoshi Nakamoto. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos, llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad
que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. El bueno de Satoshi se había tomado muchas molestias desde el principio, que empezó a interactuar en los foros o en los boletines de criptografía para no dejar ningún tipo de rastro y seguramente esperando que este día viniera, el día en que iba a desaparecer. Estaba usando un seudónimo y no dando nunca ninguna pista de su identidad real, usando un navegador con Tor, que no deja de ser un navegador que hace casi imposible rastrear el que lo usa. Estaba evitando dando información que no fuera necesaria, estrictamente temas de Bitcoin y punto. Como si fuera para él un juego de póker, lo más detective posible, ¿no? Por esto los más detectives intentarían sacar algo de información sobre el tipo de persona de que quizás se podría tratar Satoshi Nakamoto. Según las palabras que usaba o lo que dejaba de hacer, había ahí personas detrás con la lupa mirando a ver quién podría ser, sobre todo después de que desapareciera precisamente por todo lo que ha crecido Bitcoin. Por esto, no se cree que fuera una casualidad que desapareciera justo poco después del escándalo de Wikileaks. Pensadlo. La desaparición de su creador, de Satoshi Nakamoto, es uno de los pilares que hacen solidificar la idea de Bitcoin, de descentralización de Bitcoin. Si tuviéramos a una persona que fuera la cabeza, la representante, pues recaerían a sus espaldas muchísimas noticias y presiones y escándalos. Por mucho que Bitcoin fuera descentralizado y de nada dependiera el camino o el futuro de la criptomoneda, si tienes una cara representando, sucedería lo que puede suceder con cualquier manipulación de los medios. Es un pederasta, es un asesino, es no sé qué, es un acosador, lo que sea. Y te lo tienes que creer o no, se refleja en el precio. Lo más probable es que desapareciera cuando Wikileaks empezó a aceptar Bitcoin precisamente para que no pudiéramos manchar o atacar al proyecto de Bitcoin directamente buscándolo a él. Y que ya de paso, pues así se solidificaba más la idea de la criptomoneda y se hiciera, yo creo que la palabra es neutral, se hiciera lo más neutral posible. Claro, imaginaros que Satoshi nunca hubiera ocultado su identidad y igualmente se fuera ahí de fiesta o conduciendo sus deportivos a 250 km por hora por la autopista, algo que repercutiría directamente en la imagen de Bitcoin. Hay una conexión directa e indirecta, para llamarlo así, la paradoja, ¿no? O sea, no creo que Tesla en su momento hubiera puesto 1.500 millones de su capital en Bitcoin, o sea, si Bitcoin hubiera estado asociado a un tío específico que se va por ahí a liarla o no. ¿Quién es la cara del oro? Nadie. ¿Quién es la cara de Bitcoin? Satoshi Nakamoto, pero resulta que Satoshi Nakamoto no tiene cara. Así que, ¿cómo le asociamos una imagen de un tío desaparecido que vaya más allá del misterio? Los más idealistas dirán que hizo un intercambio de algo por nada y que desapareció. Como si hiciera un regalo al mundo, regalo Bitcoin. Aquí tenéis la solución al sistema monetario actual. Tal vez en parte lo hizo, pero creo que la desaparición total era el paso natural, no solo para hacer Bitcoin neutral y descentralizado totalmente sin ningún tipo de cara que lo representa o hablara por él, sino también por su propia seguridad. Hemos visto una y otra vez intentos e inventos que ponen en peligro el status quo de los gigantes y del poder. Y lógicamente esto se transforma en desapariciones misteriosas, como en el caso de Assange o Snowden, que se tienen que refugiar como pueden. La desaparición de Satoshi se está empezando a estudiar casi como si fuera un profeta, o sea, casi de culto, y lógicamente el misterio y la incertidumbre juegan un papel muy, muy importante, porque entonces le damos bola aún más grande. Es increíble pensar
que lo más probable es que aún esté vivo, viviendo entre el mundo, entre nosotros, tal vez no muy alejado geográficamente desde donde sea que consumas este maravilloso contenido de podcast. Tal vez es el tío que está al lado de tu casa, tal vez es el tío de mi pueblo, tal vez es tu padre, quién sabe. Lo que está claro es que no hay muchas personas hoy día que fueran capaces voluntariamente de decir no a ser uno de los personajes más ricos y famosos del mundo. Porque ahora hablaremos de la pasta que tiene este señor, al menos teóricamente. Existe el cliché de que el poder corrompe al individuo, pero es chulo ver que, al menos hasta ahora, no ha sido el caso de Satoshi Nakamoto, o que tal vez se haya forzado a sí mismo a no poder acceder a este poder y riqueza, o a lo mejor ni siquiera él se lo creía y ya no puede acceder a este poder y riqueza. Tal vez en los inicios de Bitcoin él era consciente que había la posibilidad de que el proyecto tuviera éxito y que si lo hacía, había que curarse en salud para que el poder y la riqueza no lo corrompieran. O sea, quemando los puentes y los barcos del poder, igual que él quería quemar a los bancos. Siempre elegimos los caminos con menos resistencia. Esta es la tendencia humana, siempre. Si sabes que vas a querer hacer algo en el futuro, tienes que crear un entorno en el que te sea absolutamente imposible hacerlo, por mucho que quieras hacerlo en ese momento. O sea que da que pensar si el progreso de la humanidad depende de estas personas a las que el poder no puede corromper, o tal vez depende de las personas que se esfuerzan a no corromperse, a avanzarse igual que se cree que Satoshi Nakamoto estaba avanzado a su tiempo. De hecho, una de las teorías que más me gusta es la más conspiranoica de todas, que dice que la creación de Bitcoin fueron alienígenas o una civilización avanzada en el tiempo que nos lo dieron como regalo para poder avanzar o algo así. Y es para poder avanzar. O sea, si miramos el gráfico de grandes innovaciones de nuestra historia, me entenderéis. Desde el año 1700 vemos como cada vez creábamos más cosas trascendentes, más inventos que cambiaban el transcurso de la historia humana. Pero justo en 1971 empezamos a bajar por primera vez en la historia. Ya no hay más inventos que nos innoven y nos cambien la trascendencia de la historia. ¿Por qué? Pues resulta que en el año 1971 es el año donde salimos del patrón oro. El patrón oro dijo adiós desde entonces, y desde entonces empieza este sistema monetario actual tal como lo conocemos. El año donde todos los países del mundo pasaron a utilizar las divisas, que no dinero, las divisas, dinero fiat, que hoy tenemos, sostenidas en nada. Quizás el único con potencial para sacarnos de este infierno económico sería el oro. Pero claro, una piedra analógica para guiar una economía digital, o sea, no tiene demasiado sentido. Satoshi Nakamoto era consciente de los fallos que tenía el oro como valor refugio y por esto decidió que ahora era la hora de digitalizar el oro. Lo que ahora conocemos como una versión mejorada y digital en vez de analógica del oro es precisamente Bitcoin. Y claro, para crear un activo así, esta casi entidad tenía que tener conocimientos de lenguaje de programación, economía a nivel micro y macroeconómico, criptografía. ¿Cómo una sola persona puede conectar tantos puntos a la perfección? Claro, porque era multipotencial, coño. Seguramente escucharía este podcast ahora mismo si supiera español. Por esto da que pensar si se trataba realmente de una sola persona o varias, porque no sabemos mucho de Satoshi Nakamoto. ¿Qué sabemos de él? Pues que es el nombre ficticio del creador de Bitcoin, ¿vale? Bajo este seudónimo publicó el famoso White Paper, que es el documento que salió oficialmente a la luz en 2008, donde se anunciaba y explicaba el proyecto Bitcoin. Y aparte de sus interacciones vía email y los foros durante el primer par de años, no hay mucho más que sepamos de él. Una de las pistas que se ha usado para especular quién es Satoshi Nakamoto es su propia publicación del White Paper. Fijaros que el término White Paper viene originariamente de Inglaterra. Pero lo más interesante es que la manera en la que Satoshi escribía era también muy británico. Por ejemplo, en vez de escribir color, que es como escriben los británicos para decir color, no lo escribía con color, como hacen los americanos, ¿no? En vez de programs, ponía programes, ¿no? O theatre, que es el británico.
Cosas así, ¿no? Hasta usó la expresión bloody difficult, que es como muy inglés. O sea, la única agua clara que podemos sacar hasta ahora es que el fundador, el creador de Bitcoin, era un maldito genio. Ni siquiera podemos asegurarnos que era inglés, por mucho que sean estas pistas, porque a lo mejor si era un genio para crear Bitcoin, a lo mejor también lo era para despistarnos. O sea, creó un activo con todas las propiedades del dinero duro sin dejar ningún cabo suelto, ni tecnológico ni económico. Da que pensar si alguien que no quiere revelar su identidad dejaría que se supiera tan fácilmente unos supuestos orígenes ingleses. En las aportaciones públicas que hizo, además, nunca hizo ningún error gramatical, por lo que lo más probable es que usara algún software de corrección automático que estuviera, pues bueno, configurado con inglés británico y que de vez en cuando pues soltara alguna expresión tipo bloody difficult para amasar esta idea inglesa lo más adentro posible. Pero parece ser que la preocupación gramatical era como una segunda naturaleza para Satoshi Nakamoto. En cada una de sus publicaciones en los foros de internet encontramos que después de cada punto escribía 2 espacios. Una práctica no solo común, sino también casi obligatoria hace un par de años para los escritos que eran más académicos. O sea, podría ser que Satoshi Nakamoto hubiera escrito muchos trabajos académicos y poner 2 espacios después de cada punto pasar a ser como un movimiento involuntario de la barra espaciadora, como si lo hiciera como segunda naturaleza. O en vez de muchos documentos académicos, tal vez creció escribiendo en una máquina de escribir, lo que nos daría lógicamente una pista de su edad. Claro que es otro de sus esquemas para escapar un poco su identidad, que sería una contradicción a la edad que se puso en uno de los foros de internet, donde nos indicaba que a día de hoy tenía como 45 años o algo así, algo seguramente falso. La edad sería una de estas pistas falsas para despistarnos, pero sí que le gustaban estas acciones con significado, para llamarlo así. Por ejemplo, no es casualidad la elección de su alias. Satoshi Nakamoto tiene varias maneras de interpretarse en japonés. Satoshi tiene un significado de inteligencia y sabiduría y Nakamoto quiere decir el que vive en medio de. O sea, no hay un significado concreto de su seudónimo, pero ya vemos por dónde iban los tiros. Aspiraciones largoplacistas o hasta históricas sobre la trascendencia de su invento de Bitcoin. Que si me preguntáis, creo que sí está teniendo. Es por esto que tal vez se curó en salud y se sacó el primer millón de Bitcoin de la historia para él. Pero claro, para crear Bitcoin hace falta minarlos. Y al principio era muchísimo más fácil que ahora y sobre todo mucho más rápido y barato. Lógicamente, si creas una criptomoneda, tú como creador vas a ser el primero que pruebe que todo el sistema está funcionando correctamente. Pues bien, aunque el total de Bitcoin que existirá en el mundo sea un máximo de 21 millones, porque así está programado y así será, así está escrito y así se hará, el primer millón ha terminado en una cartera que se dice ser de Satoshi Nakamoto. Una cartera con 1 millón de Bitcoin con valor a miles de millones de euros que desde su minado nunca se han movido. Es la cantidad que Bitcoin acumulada más alta que existe entre todos los tipos de monederos que hay. O sea, si multiplicamos este millón por el precio de hoy, nos sale que este señor se plantaría en la lista Forbes en el top como de los más ricos del mundo. Pero de todas formas, no podemos saber exactamente cuánto tiene, porque podría tener incluso más en otras carteras, lógicamente. Podría ser que Satoshi Nakamoto hubiera decidido empezar a comprar Bitcoin como un usuario normal, o quizás que algún día decidiera vender ese millón y hundir el precio. ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Al menos a día de hoy. No hundirá el valor de Bitcoin más de lo que ya se ha hundido el valor del dólar. Esto me podéis creer. Pero con esto entramos en el juego de la especulación, el juego del easy. Hemos visto posibles motivos por los que podría haber desaparecido. Aparte de su propia seguridad como persona, también ayuda a crear esta imagen de un dinero que es más neutro, más duro, un dinero de verdad, es neutro total, ¿no? Y aquí está la clave, la palabra neutro. Porque, ¿y si decidiera mover todo ese Bitcoin o incluso venderlo? Podría ser que haya desaparecido el mapa más de una década para después hacer algún movimiento o estrategia rara
con toda esta millonada literal de Bitcoin, ¿no? Si Satoshi Nakamoto sigue vivo y pululando alrededor del mundo, está resistiendo ser el hombre más rico del mundo en cuanto a activo líquido. Porque claro, Elon Musk y Jeff Bezos son más ricos, pero no en activos líquidos como lo es el Bitcoin. Da que pensar la mano que tiene que tener Satoshi Nakamoto en mantener todo este Bitcoin a raya y no sucumbir a la fama y a ser súper rico en dinero que se devalúa, eso sí, claro, porque rico en Bitcoin ya lo es. Aún así, los movimientos o no movimientos que el creador de Bitcoin ha hecho hasta ahora nos hace pensar que está alineado con lo que creemos en Bitcoin como patrón y como el cambio del sistema monetario de la actualidad. O tal vez simplemente ha muerto y toda esta riqueza ha quedado ahí, sin haberle dado la oportunidad de vender, ¿vale? Las direcciones Bitcoin sabemos que son pseudoanónimas, que significa que no sabes o no deberías saber de quién es esa dirección, pero puedes ver todos los movimientos que hay por ahí y todo el rollo. Pero la blockchain es pública, por eso lo podemos ver, y transparente. O sea que tenemos fichado cuál es esa cartera supuestamente de Satoshi Nakamoto donde hay 1 millón de Bitcoin. Y sabríamos si la movería, si movería algo de Bitcoin o todo ese Bitcoin, si movería algo de esa cartera. ¿Qué pasaría con esa cartera? Seguramente sería el titular de toda noticia y afectaría al precio de alguna manera muy, muy, muy significativa. Si se moviera, aunque fuera 1 Bitcoin de ese 1 millón de Bitcoin, sería algo muy gordo. Si lo vendiera por unos euros o unos dólares, pues sin duda habría un bajón importante del precio de Bitcoin porque lo percibiríamos como que el propio fundador, propio creador, ha dejado de creer en el proyecto o era solo un esquema muy largoplacista para hacerse rico. También podría pasar que no los vendiera, nunca, pero de pronto los moviera de un monedero a otro, o hiciera algún movimiento de Bitcoin a Bitcoin, ¿no? Yo creo que igualmente habría una corrección de mercado y todo bajaría porque ese Bitcoin que hemos percibido como que casi no existe se ha descontado del valor de Bitcoin porque es 1 millón menos que no podemos acceder de estos 21 millones, pues ahora de pronto está disponible para ser utilizado. De pronto sí que está en el mercado. Por lo tanto, la percepción es de menos escasez, que es una de las fortalezas de Bitcoin. Las teorías sobre si Satoshi Nakamoto venderá o vendería ese 1 millón de Bitcoin están a la orden del día. Algunos dicen que está esperando a que Bitcoin valga incluso más que ahora. Otros que podría ser que Satoshi perdiera el acceso en algún momento de su vida a toda esa 1.000 millonada. O que está muerto, dicen algunos, y todo ese capital ha quedado ya en el limbo. Y otros dicen que su intención nunca fue enriquecerse, pero solucionar el funcionamiento de la política monetaria actual. ¿Y cuál creo yo? Pues que si no ha vendido hasta ahora, ni ha movido un solo Bitcoin, no creo que vaya a hacerlo. Si lo hiciera, ya sería de los hombres más ricos del mundo y sería la prostitución de un proyecto pensando solo en él. Y ha sido un proyecto desarrollado al milímetro para que el capitalismo actual no lo pueda corromper. Es más, para hacer un capitalismo más honesto. La segunda teoría, para mí, es que simplemente lo hubiera tirado al mar. Al menos es lo que haría yo. Es decir, si yo fuera capaz de crear un proyecto como Bitcoin y supiera que de mí depende ser lo más neutral posible, desde el inicio tiraría mis llaves y wallet al mar para no poder acceder a ellos. Y así, en un futuro, si mi cripto valiera tanto, no tendría impulsos humanos de querer revelarme o vender para ser mega rico. Pero, ¿y si lo que hubiera pasado es que Satoshi perdió sus claves y acceso a esta 1.000 millonada de Bitcoin que tiene en su cartera? Pues si hubiera algún modo de confirmarlo de esos 21 millones de Bitcoin máximo que habrá nunca, podríamos virtualmente remover 1 millón de circulación. ¿Y qué pasaría? Pues, por un lado, se removería ese miedo que tienen algunos de que Satoshi sea en verdad un villano y que en el último momento pueda mover todo ese dinero y manipular el precio o la percepción que se tiene de Bitcoin. Por otro lado, no solo se removería el miedo, sino también literalmente el acceso a 1 millón de Bitcoin perdidos para siempre. Y esto crearía mayor escasez de Bitcoin, porque ahora sabemos que hay mucho menos circulando por ahí. O sea, lo sabríamos a ciencia exacta, porque creo que ahora ya se descuenta este millón del precio. Para que esto se confirmara, Satoshi tendría que volver a entrar a su cuenta de foro de Bitcoin y decir, he tirado mis llaves, ¿no?
Lo que pasa es que tal vez nunca sabremos si Satoshi tiene acceso ni a esta cuenta de foro, ni a esta cartera, si la destruyó o qué. A no ser que mueva el dinero de dentro, claro. Yo no creo que haya perdido el acceso. Estamos hablando de un experto en criptografía y el propio creador de Bitcoin, y sería rarísimo que tomando todas estas precauciones para ocultar su identidad, no hubiera tomado también las mismas para mantener 1 billón de Bitcoin a salvo. Asegurarse que nunca más puede acceder a él. Claro, eso nos hace preguntarnos, ¿y si se muere o le pasa algo? Bueno, si es humano, pues morirá en algún momento, pero nunca sabremos el momento. Tanto si estuviera ya muerto como si va a hacerlo en un futuro, lo que está claro es que entonces ese millón pasará a desaparecer de la circulación y hacer el Bitcoin más escaso. O tal vez se lo pasara a alguien en confidencia. Tal vez nunca lo sabremos. Podríamos saber sus intenciones si supiéramos qué es y lo obligáramos a decirlo, ¿no? Pero buscando información sobre Satoshi Nakamoto he encontrado un montón de artículos que especulan sobre quién podría ser. La tendencia que he visto en este tipo de periodismo es que su modus operandi es primero eligen el candidato y después ya trabajan en la teoría desde atrás. Es decir, que todos estos artículos y vídeos parten de un sesgo de confirmación en el que ya tienen en mente, y nosotros como consumidores de la información también, el hecho de terminar revelando que ese candidato es posiblemente el fundador de Bitcoin, la identidad real de Satoshi Nakamoto. ¿Quién es? Nadie lo sabe. Pero eso sí, teorías hay un montón. Si buscamos en internet Satoshi Nakamoto, en las sugerencias de imágenes adjuntadas, veremos las fotos de un señor mayor con rasgos asiáticos. Se trata de Dorian Nakamoto, que es una de las personas a las que se ha apuntado sobre el posible creador de Bitcoin. No, se llama Nakamoto de apellido. ¿Por qué? Pues para empezar, este señor vivía solo unas casas más allá de Hal Finney. ¿Os acordáis, no? Hal fue el primer contribuidor y la primera transacción de la historia fue entre Hal y Satoshi. Y además de vivir cerca de Hal Finney, resulta que Dorian Nakamoto, pues nada más. O sea, aparte de una cara japonesa y un apellido exacto, no hay nada que lo vincule al proyecto, ni por los no conocimientos que tiene este señor, ni por nada por el estilo. Es verdad que en 2014, pues poco después de que se empezara a especular quién podría ser el creador de Bitcoin, la cuenta de Satoshi en el foro P2P Foundation volvió a la vida diciendo «No soy Dorian Nakamoto». Y aunque esto sería prueba suficiente, da que pensar que también podría ser que se haya entrado a la cuenta de Satoshi y a su Gmail a la fuerza. Porque algo que el administrador del foro Bitcoin Talk comentaba en un libro donde decía que había recibido un email de parte de la cuenta de Satoshi, lo que le hacía pensar que el acceso a la cuenta de email de Satoshi Nakamoto había sido comprometida. Y esto lo podemos confirmar por una publicación en ese mismo foro el día 8 de septiembre de 2014. Desde la cuenta de Satoshi, alguien publicó un mensaje que ponía los pelos de punta. A los de mi cabeza no, claro. Pero decía, querido Satoshi, tus contraseñas, dirección IP y demás están siendo vendidas en la Darknet. Parece que no configuraste bien el Tor y tu IP y se filtró cuando configuraste tu cuenta de email por ahí en 2010. No estás seguro. Necesitas salir de donde sea que estés lo antes posible antes de que estas personas te hagan algo. Gracias por inventar Bitcoin. Después he indagado yo un poquito más y he encontrado un youtuber que lo desmentía muy bien, todo de un modo que tenía todo el sentido del mundo. Se ve que las cuentas de GMX, el proveedor de email que Satoshi utilizó, borran las cuentas de email después de X tiempo de actividad. Así que un listillo de turno re-registró la cuenta de Satoshi bajo el mismo nombre, utilizó la función de contraseña olvidada del foro y se conectó con su usuario. O sea, un autollamado hacker, que seguramente lo único que hizo fue re-registrar la cuenta, fue el que mandó el email al administrador del foro y pidió 20 bitcoins a cambio de dar la identidad a Satoshi. Pero como se vio más adelante, era un farsante de AUPA. Y hemos visto ya que hay muchos de estos farsantes, muchos charlatanes como estos hackers o incluso personajes como Craig Wright que salen del sótano de sus padres un día diciendo que son Satoshi. Es un tío que va por YouTube diciendo que él es Satoshi, ¿vale? Intentan demostrar con pruebas totalmente insustanciales e intangibles que son el creador de Bitcoin, pero como digo yo, estoy 100%, 101% seguro
que solo buscan fama gratis. ¿Cómo lo sé? Pues porque es muy fácil. Si realmente eres Satoshi Nakamoto, lo único que tendrías que hacer para demostrar que lo eres es decir, mañana voy a mover un Bitcoin de mi cartera de 1 millón de Bitcoins a otro sitio. Y así sabréis que yo soy Satoshi. Lo haces y ya está, pero nadie tiene acceso a esta cartera, solo Satoshi. Ya estaría demostrado. En vez de esto, todos estos farsantes lo único que hacen es ir demandando gente, rodeándose de abogados, intentando destrozar la comunidad. Por esto creo que nunca sabremos quién es y que esos Bitcoin nunca se moverán. Porque Satoshi, realmente creo que Satoshi lo que quería era precisamente esto, comunidad para desbancar a los bancos.